Bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un vídeo de química. Continuamos con reacciones redox, ¿vale? Hay ya un vídeo grabado sobre redox, en el cual vemos cómo se mide la semireacción de oxidación, la de reducción, quién se oxida, quién se reduce, quién es el agente oxidante, quién es el agente reductor, ¿vale? Y lo que vamos a ver en este vídeo es, vamos a ajustar dos reacciones, ¿vale? Por el método del ion-electrón, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo este tipo de ajuste en las reacciones, ¿de acuerdo? Siguiendo el método del ion-electrón. Bueno, lo primero que tenemos que tener claro, esta es la reacción, que no está balanceada, que no está ajustada. Lo primero que tenemos que tener claro es, en el método a la hora de ajuste por ion-electrón, es ver qué elementos son los que cambian de estado de oxidación, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a ir viendo es, vamos a ver las valencias de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver qué es lo que cambia. Mirad, bueno, aquí lo que tenemos es, en primer lugar, el dicromato potásico, ¿de acuerdo? El oxígeno, sabemos que tiene valencia -2, ¿vale? El potasio tiene valencia +1, ¿vale? Como aquí tengo 7 por -2 son 14, aquí tengo 2 potasios, 2 por 1, 2, el balance son 14, o mejor dicho, -14, ¿de acuerdo? En el caso del oxígeno, como hay 2 potasios, 14 menos 2, el balance sería de 12. Es decir, estos cromos, ¿vale? Tienen que tener entre los dos, ¿de acuerdo?, el suficiente estado de oxidación que neutralice al -12. Es decir, cada uno tiene, el cromo estaría funcionando con valencia +6 para que el resultado final sea de 12. De 12 porque 2 por 1 es +2, lo pongo aquí arriba, aquí habría un +12 y aquí 7 por -2 -14, ya tenemos por así decirlo, neutralizado la carga del dicromato potásico. Entonces, por lo tanto, aquí estamos el cromo funcionando con valencia +6, ¿de acuerdo? Lo puedo poner aquí abajo con valencia +6. Bien, en cuanto al hidrógeno, el hidrógeno está funcionando con valencia +1, el yodo está funcionando con valencia -1, ¿vale? El CL4, ¿vale? Aquí es -2, ¿vale? Aquí es +1, ¿vale? 4 por -2 es -8, -8 más 1 es -7. El cloro está actuando con valencia +7, ¿de acuerdo? Bien, aquí el cromo, fijaos ya, bueno, que ya lo vemos, como aporta un 3 aquí, significa que el cromo está actuando con +3, ¿vale? El CL3 vemos que va a funcionar con valencia -1, es decir, 3 por 2, lo que sería el ClO3. Aquí no se produce cambio en el estado de oxidación. ¿Dónde se va a producir cambio en el estado de oxidación? Va a ser, bueno, aquí con respecto a los reactivos, aquí tenemos el estado de oxidación 0, porque siempre que estemos hablando de especies diatómicas, ¿vale?, su estado de oxidación es de 0. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a ver qué es lo que ha ocurrido y quiénes son los que han cambiado. Bien, fijaos que por un lado lo que ha cambiado ha sido que el cromo ha pasado de 6, ha pasado a +3. Lo vemos ahí. Es decir, de +6 a +3. Por lo tanto, la primera reacción que tenemos es que el Cr2O7, ¿de acuerdo?, con dos cargas negativas, ¿vale? Fijaos, dos cargas negativas, ¿por qué? Porque es Cr2O7K2, va a transformarse en Cr +3, ¿de acuerdo? Esta sería la primera semireacción. Ahora la siguiente reacción es, fijaos que el otro que cambia es el yodo, que pasa de -1, pasa a yodo 0, a yodo molecular, que es yodo 0. Por lo tanto, estaremos hablando de yodo menos, que pasa a yodo diatómico, ¿de acuerdo? Ya tengo entonces las dos semireacciones. Lo que tengo que ver ahora
es ver cuál es la semirreacción de oxidación, cuál es la semirreacción de reducción, ¿de acuerdo? Bien, entonces para ello vamos a equilibrar lo que tengo ahí. Fijaros que como estoy en medio ácido, ojo con esto, estoy en medio ácido, ¿vale? El ajuste ahora con aguas va a ser diferente a el caso en que estuviese trabajando en medio básico, ¿de acuerdo? Aquí estoy en medio ácido, ¿vale? Después haremos un vídeo donde tengamos que hacer una en medio básico, pero aquí como estoy en medio ácido, ¿por qué? Por la presencia de este ácido clorhídrico que hay aquí. Bueno, entonces vamos a ajustar esto que hay aquí. Aquí tengo Cr2O7, aquí tengo 2 cromos, aquí tengo 1, lo primero que tengo que poner es un 2, ¿de acuerdo? Y ahora lo siguiente es balancear los oxígenos, ¿de acuerdo? Ajustar los oxígenos. Aquí tengo 7, entonces aquí lo que tengo que es siempre meter tantas aguas como oxígenos de más tenga. Es decir, si aquí tengo 7 y aquí tengo 0 oxígenos, lo que tengo que meter es 7 aguas, ¿vale? Tantas aguas como oxígenos tengo del otro lado. Y como digo, esto porque estamos trabajando en medio ácido. Si estuviésemos trabajando en medio básico, veríamos que el ajuste o las aguas irían en un lugar diferente, ¿vale? Bien, lo que hay que hacer ahora es, como aquí he metido 7 aguas, aquí va a haber 14 protones, que lo voy a ajustar aquí con 14 protones, ¿vale? ¿Está entendido? Muy bien, entonces ahora ya únicamente lo que nos queda por ajustar son las cargas. Muy bien, ¿cuánto tengo? Aquí tengo 14 positivas, 2 negativas, tengo un balance total de más 12, ¿de acuerdo? ¿Se entiende bien? Y aquí ¿cuánto tengo? Tengo 2 por 3, 6, tengo más 6 positivas, aquí más 12 y aquí más 6. ¿El resultado qué es? El resultado es que si pasamos de más 12 a más 6 protones, eso significa que se han ganado aquí 6 electrones, ¿de acuerdo? Muy bien. Y en la otra que nos falta, bueno, pues aquí tengo I2, primero ajustamos los iodos, aquí no hay que ajustar los oxígenos porque no hay oxígenos en ningún lado, entonces lo que hago directamente es ajustar las cargas. Es decir, si aquí tengo menos 2, que sería el balance que hay aquí, ¿de acuerdo? Aquí tengo 0, por lo tanto se han ganado 2 electrones. Perdón, perdido, ojo, perdido, lo voy a marcar bien con otro rótulo. Aquí se pierden 2 electrones y aquí se ganan 6 electrones, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, pues entonces ahora el medio problema ya está hecho. Bien, ahora si os fijáis, lo que tengo que hacer es eliminar los electrones, ¿de acuerdo? Entonces para ello busco la manera en que los electrones se me puedan ir, ¿vale? ¿Cómo se me van? Bueno, pues los electrones se van si aquí lo que hago es multiplicar esta semirreacción por 3 para de esta manera conseguir que aquí haya 6, ¿de acuerdo? Al multiplicar por esta de aquí, esta siguiente reacción me quedaría 6 y menos 6 electrones para dar 6 de I2, ¿de acuerdo? Con esto se va y ahora ya estoy en condiciones de escribir la reacción iónica. La reacción iónica sería pues lo que tenemos aquí, es decir, Cr2O7 más 14 protones más 6 y menos ioduros para dar 2 de Cr3 más 7 de agua más 6 de I2, ¿de acuerdo? Esta sería ya la ecuación iónica. Bien, una vez que tengo la ecuación iónica, lo que me falta es ya escribir el ajuste definitivo de la reacción a partir de esta primera reacción, de la reacción inicial, ¿de acuerdo? Muy bien, siempre mirando lo que tengo en un lado y lo que tengo en otro. Bien, los dicromatos veis que siguen igual, uno aquí, uno allí, por lo tanto pues sigo con lo mismo, K2, Cr2, O7, ¿de acuerdo? Voy a dejar este hueco y voy a poner el yoduro. Fijaos que aquí hay 6 yoduros. ¿De dónde procede el yoduro? Procede del ácido clorhídrico, por lo tanto aquí vamos a poner 6 DHI, ¿de acuerdo? Bien, si aquí he puesto 6 DHI y resulta que yo tenía en total 14 protones, me quedan 8. ¿Esos 8 dónde se van a colocar? Pues aquí, en el que falta,
¿de acuerdo? En el que no ha intervenido para nada en el proceso redox, ¿de acuerdo? Ay, ahora que hablamos del proceso redox, que me acuerde, 8HClO4, ¿de acuerdo? Sería así. Continuamos. El 2 afecta al CrClO4 3 más 6 de yodo más 7 de agua. La ecuación ya tiene que estar prácticamente ajustada, vamos a comprobarlo, y ahora únicamente es un balanceo fácil con el que terminamos. Vamos a ver, aquí tengo 2 potasios, aquí tengo... ¿qué me falta? Ay, perdón, me falta me falta el más KClO3, que lo pongo aquí, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como digo, vamos ahora ya a ver el balanceo final. Es decir, allí tenía 2 potasios, bueno, aquí como tengo 1, aquí voy a tener que poner un 2, ¿de acuerdo? El resto, 8 hidrógenos y 6, 14, 7 por 2, 14, cromos, 2 cromos, 12 yodos, 6 y HI. Mira, seguimos mirando a ver si está el ajuste ya final. Ahora que estoy mirando me encuentro con que, claro, aquí he cometido un error al principio, es decir, cuando aquí multipliqué por 3, multipliqué todo, aquí puse que eran 6 yodos y aquí no eran 6 yodos, aquí eran 3 yodos. Si aquí no eran 3 yodos, aquí van a ser también 3 yodos, ¿de acuerdo? Y aquí también 3 yodos. Es que estaba ajustando y veía que no me coincidían los yodos y que algún error tuvo que haber. Entonces ya la voy a escribir aquí, ya ajustada definitivamente, que sería K2, CR2 o 7, más 8 de HClO4, más 6 de HI, para dar 2 de CrClO4, 3, más 3 yodos, más 7 de agua, más 2 de KClO3. Y esta ahora sí sería ya la reacción totalmente ajustada, ¿de acuerdo? ¿Está entendido? Bien, otra cosa que quería decir aquí es, mirad, cuál es la reacción de oxidación y cuál es la semi-reacción de la de oxidación y la de reducción. Esta, donde se produce la ganancia de electrones, sería la semi-reacción de reducción, es decir, el dicromato se reduce a cromo 3, y esta es la semi-reacción de oxidación, ¿de acuerdo? Es decir, el yodo se oxida el yoduro se oxida a I2, a yodo molecular, ¿vale? Si esta es la semireacción de reducción, este es el agente oxidante, ¿de acuerdo? Y si esta es la semireacción de oxidación, este es el agente reductor, ¿de acuerdo? ¿Está entendido? ¿Vale? Bien, pues esta es una reacción redox, ¿vale? Tenía 2, pero la siguiente, para que no se alargue mucho el vídeo, la hago en otro, ¿de acuerdo? Bien, pues muchas gracias entonces por estar ahí, por ver el vídeo. Espero que lo hayáis entendido, ¿vale? Y ya digo, haremos más reacciones, más ajustes de este tipo, ¿de acuerdo?